Amplificador monofónico de 100 vatios. Este amplificador de potencia puede ser usado con el preamplificador de guitarra eléctrica, el preamplificador para bajo o el filtro pasabajos. Los materiales son muy fáciles de conseguir y de bajo costo. Esto lo hace ideal para las personas que quieren aprender y entender el funcionamiento de los transistores. El amplificador tiene la posibilidad de calibrar la ganancia con solo cambiar la resistencia de 56K que va entre la base de un transistor A733 y la salida a parlante. Si elevamos su valor a 100K, sube la ganancia y se pierde fidelidad, y si la cambiamos por una resistencia de 33K, se mejora la limpieza del sonido bajando la ganancia. Esto es muy útil a la hora de compensar la ganancia entre amplificador y preamplificador. Construcción. El primer paso para la construcción de este amplificador comienza por leer el artículo escrito y al final podrá descargar el archivo PDF con la lista de materiales, el circuito impreso, diagrama eléctrico y máscara de componentes que deberá usar como guía para el correcto montaje de los componentes. Para tener éxito en el montaje de este circuito, se debe tener experiencia previa en el ensamble de proyectos electrónicos. Mediciones. Es muy importante que antes de encender el amplificador se hagan las mediciones convenientes con la ayuda del multímetro. Colocamos el multímetro en continuidad. Medimos la entrada AC, donde irá posteriormente el transformador y no deberá marcar nada. Solo se verán unos números que indican que están cargando los condensadores y luego deberá marcar infinito. Invierta las puntas. Intercambie todos los pines, en todos los casos no deberá marcar nada. Mida la salida a parlante y tampoco deberá marcar nada. Invierta las puntas, se verán unos números mientras cargan los condensadores y luego dará infinito, un 1 a la izquierda. Conecte el amplificador a la red pública usando una serie con un bombillo. No lo conecte directamente. El bombillo de la serie no deberá prender. Coloque el multímetro en voltaje continuo. Mida entre tierra y la salida positiva de los diodos. Deberá medir 46 voltios positivos. Luego mida entre tierra y la salida negativa de los diodos y deberá medir menos 46 voltios aproximadamente. Para medir las vías, coloque la punta roja en el ánodo del diodo que va a la base del tip 41 y la punta negra en tierra. Deberá marcar un voltaje de 0.7 voltios. La otra medición de las vías se hace colocando la punta roja en la resistencia de 10 ohmios que va a la base del tip 42 y la punta negra en tierra. Deberá medir 0.7 voltios aproximadamente. Mida la salida a parlante. Esta deberá marcar 0 voltios. Si las mediciones anteriores son correctas, podrá conectar el parlante y una señal para probar el amplificador. De lo contrario, siga al pie de la letra nuestra sección de recomendaciones. Prueba de sonido. Conectamos una señal de audio a la entrada del potenciómetro de volumen. Conectamos uno o dos parlantes en paralelo de 100 a 300 vatios a 8 ohmios. Conectamos el transformador, no olvide el fusible. Y conectamos el amplificador a la red pública. Hola a todos, esta es la prueba de sonido del amplificador de 100 vatios monofónico. Vamos a probarlo con un volumen moderado para que no distorsionen la cámara. Escuchémoslo. Este amplificador lo encontrarán en la página construyasuvideorocola.com.
Saludos a todos.